y gracias por venir y estar aquí con nosotros. Esta es una nueva sesión del ciclo de Horizontes de Razón Abierta. Este ciclo lo organizamos desde el grado en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Experimentales y el Instituto Henry Newman, para los estudiantes y con el propósito de crear un espacio de debate entre las ciencias y las humanidades. ¿Vale? Ver que en el diálogo interdisciplinar exploramos los límites de la ciencia y nos enfrentamos a grandes preguntas que trascienden más allá de una única disciplina. Y hoy nos reunimos para reflexionar de una pregunta muy importante, que es si la biología nos determina. ¿Vale? En un mundo donde los avances científicos nos permiten conocer muchísimo y cada vez más sobre detalles del cerebro, la genética, el funcionamiento del cuerpo, etcétera, etcétera, surge el debate de si lo que somos está escrito en nuestro código biológico, en nuestro código genético, y cuánto espacio queda para la libertad, ¿no? y la voluntad personal. Entonces, para guiar esta conversación tenemos al doctor Diego Ráenz, que es profesor de aquí de la universidad y experto en biofísica computacional. Él va a moderar esta charla y su trabajo se centra en el desarrollo de algoritmos avanzados para analizar sistemas biológicos. Entonces, tiene una formación en física y gran experiencia internacional en centros de investigación y permite que conecte tanto los mundos de los datos con la biología y tiene una perspectiva amplia y rigurosa como para dirigir esta charla que nos van a dar tres expertos desde distintas perspectivas. El primero de ellos me gustaría presentar al doctor Juan Pablo Romero. Es neurólogo, también es profesor de aquí y es especialista en neurorehabilitación en el Hospital Beata María Ana. Su labor se centra en la recuperación del sistema nervioso tras un daño cerebral, explora técnicas innovadoras como la neuromodulación y la estimulación cerebral, y su trabajo en el tratamiento del Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas le permite y nos permite entender hasta qué punto el cerebro puede dictar nuestras acciones y qué margen de recuperación o cambio es posible. También tenemos, y me gustaría presentaros al doctor Jorge Plazas, que es doctor en matemáticas en la Universidad de Bonn, en Alemania. Es profesor también de la UFV y ha trabajado en muchas instituciones de prestigio relacionado con las matemáticas. Explora áreas como la geometría no conmutativa y la conmutación cuántica. Y su conocimiento de las matemáticas aplicadas a la realidad física nos va a permitir preguntarnos con él si los modelos abstractos pueden ofrecernos formas nuevas de entender el determinismo y la incertidumbre en los sistemas vivos. Por último, pero no menos importante, me gustaría presentaros al padre Rafael Pou. Él es sacerdote legionario de Cristo, es filósofo y profesor también aquí en la UFV. Es graduado en teología y se está doctorando en filosofía. Y nos va a invitar a reflexionar sobre el papel de la libertad, la conciencia y el sentido de nuestra existencia más allá de lo biológico. Tiene mucha capacidad divulgativa y es experto en aunar tanto la tradición filosófica como la teológica, como los grandes debates científicos de la actualidad. Con todo ello, podremos abordar preguntas como si somos solo biología o hasta qué punto nuestra identidad y nuestras decisiones tienen un libre albedrío o están determinadas. Y entre todos ellos querríamos que apareciese una bonita discusión también con vosotros, que podréis decirnos preguntas para los ponentes y sin más les doy paso a ellos, que son los importantes en esta charla. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, en primer lugar queríamos daros las gracias por haber venido aquí hoy. Creo que este debate va a ser un debate muy interesante porque al final podremos tener visiones muy distintas de un mismo problema, que es lo que al final nos reúne aquí, ¿no? Como decía Olga, la clave de todo esto viene en pensar lo siguiente, y es que en el día a día los seres humanos tomamos cantidad de decisiones, hacemos muchísimos actos y seguramente si hiciésemos un ejercicio de pensar por qué hemos actuado como hemos actuado, podríamos hacer un trazado, ¿no? Es decir, qué nos ha llevado a tomar una decisión u otra o por qué hemos actuado de un modo u otro, ¿no? Sin embargo, pese a que se pudiera hacer un trazado, al final de todo cabría en nuestra experiencia una sensación de libertad, de decir, pese a todo, pese a que yo pueda explicar por qué he hecho lo que he hecho, hay un rasgo distintivo que es un acto libre, ¿no? en lo que he hecho. Y claro, la cuestión es, ¿esta sensación es una sensación? ¿Es algo que es real? Es decir, ¿qué hay detrás de esa sensación de libertad, ¿no? Y precisamente en el debate de hoy lo que queremos abordar es
esta aparente dicotomía, ¿no? De decir, bueno, ¿estamos determinados en las acciones o realmente el libre albedrío tiene lugar? O algo tan sencillo como si esta aparente contraposición tiene sentido o realmente es algo que sea un comportamiento mixto de nuestra naturaleza humana, ¿no? Algo que tenemos claro en la universidad es que las respuestas a las grandes preguntas nunca pueden venir de un único campo del saber humano, sino que la respuesta al final tiene que venir de abordar una pregunta y ver las respuestas que dan los diferentes campos del saber y luego tratar de reunir esas respuestas en una única respuesta, si es que es posible. Y será lo que tengamos que hacer cuando terminemos hoy esta intervención, ¿no? Será lo que tengamos que hacer cuando nos vayamos a comer y le demos una vuelta a todo lo que hemos escuchado. Claro, la idea es que como tenemos la suerte de tener 3 expertos en diferentes materias, ¿no? Desde las humanidades hasta la neurología o las ciencias más fundamentales, como puede ser la física o la matemática, claro, la idea será plantearnos, en primer lugar, pues qué se entiende por determinismo biológico y qué se entiende por libre albedrío o libertad, ¿no? Creo que será muy importante que exploremos pues, la naturaleza lógica, la naturaleza metafísica, la naturaleza biológica de eso que aparentemente llamamos libertad, ¿no? Incluso tendremos que preguntarnos si el concepto de libertad como tal tiene sentido, ¿no? Creo que es una pregunta que tiene pues, muchísimo sentido en nuestro día a día y en la sociedad en que vivimos, ¿no? Si somos seres libres realmente. O si es simplemente una especie como de abstracción humana, es una conceptualización. Es decir, básicamente es algo real o es algo que está en nuestra cabeza y es una sensación, ¿no? Por eso hoy invitamos a los 3 ponentes a que nos den su punto de vista o que nos comenten lo que desde su ciencia se pueda decir respecto de este aparente o no aparente mecanicismo, ¿no? Y que de alguna manera pues, seamos capaces de entender cuáles son las bases del conocimiento que pueden ayudarnos a entender este fenómeno que, de ser cierto, sería de una complejidad inimaginable, ¿no? Esto nos va a llevar a plantearnos otras preguntas también muy interesantes, ¿no? Como si el libre albedrío o la libertad es una característica esencial del ser humano o si otros seres biológicos también podrían tener un comportamiento similar de libertad. Incluso, ¿no? Ya que estamos aquí con algún representante de las ciencias computacionales, si entidades recreadas, las famosas inteligencias artificiales, podrían llegar a exhibir propiedades de libertad, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Por eso lo que yo invito hoy a nuestros ponentes es que nos abran la mente, que de alguna manera nos indiquen, bueno, pues que nos planteen, que nos ayuden a plantearnos las preguntas correctas, las buenas preguntas que nos lleven a entender un poquito mejor el problema. Y si os parece, pensando un poquito en lo que habíamos pensado respecto del turno de intervenciones, simplemente por una cuestión de cercanía respecto a los que lo hemos organizado, que somos de experimentales, aquí nos llevamos hacemos lo que queremos. Entonces vamos a empezar con la intervención de Juan Pablo Romero, que nos hablará desde su punto de vista, desde esa neurociencia, sobre el problema de la libertad, del libre albedrío, la voluntad, ¿no? Entonces, deseando escucharte. Insisto, como ha dicho Olga, la idea es que con el QR, que estará por algún lado, ¿no hay QR? Ah, vale, ahora aparecerá, vale. La idea es que las ideas que se os vayan planteando las vayáis plasmando, ¿no? a través de la aplicación, porque luego, tras la intervención de los 3 ponentes, haremos un turno de debate, un turno de reflexión, un turno de preguntas, y la parte realmente bonita será esa, la parte de la integración por parte vuestra, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a los 3 ponentes, a la organización, y empezamos cuando queráis, Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta mesa redonda. En la universidad se han hecho varias mesas redondas de este tipo y he participado en varias de ellas y he sacado como conclusión de que lo que necesitamos para poder empezar es que lo que esperáis de mí es que os diga un poco acerca del cerebro y os explique un poco cómo es que se fundamenta este libre albedrío desde la parte neurológica. Por lo cual os voy a explicar un poco
algo que no es precisamente lo más moderno ni lo más actualizado en cuanto a que es el último descubrimiento. Está muy validado por investigaciones modernas, pero es un conocimiento muy antiguo. Y ese conocimiento nos va a ayudar a posicionarnos respecto a las otras charlas también. Muchos de mis alumnos que están aquí verán que en muchas de las cosas que voy a hablar estoy recordando algunas cosas que he mencionado justamente estas semanas en clase. Quiero que hagamos un ejercicio de abstracción mental e imaginemos el cerebro para poder ir contando, pues como una historia, lo que pasa en el cerebro cuando tomamos una decisión. Entonces, el cerebro tenéis en cuenta que es como una nuez, ¿no? Si abrís una nuez, veis un cerebro, una estructura rugosa con dos mitades. Y si cogemos y partimos esas dos mitades, ¿no? Nos quedamos solo con una y la partimos otra vez, vamos a tener una mitad anterior y una posterior. La mitad anterior está dedicada a la ejecución de las acciones, tanto la corteza motora como las partes del cerebro que tienen que ver con la planificación y la ejecución, está en la parte anterior del cerebro. En la parte posterior del cerebro están muchas funciones sensitivas, por ejemplo, la función visual, la función auditiva, la función somatosensorial, están en la parte posterior del cerebro. Una vez que tenemos conceptualizado que la parte posterior es principalmente perceptiva y la parte anterior es ejecutiva, quiero que imaginéis otra cosa. Quiero que penséis que esa nuez en la parte superficial tiene esas rugosidades, eso es la corteza. Y en la parte interna de la nuez, digamos que hay otras estructuras con las cuales se une a la otra mitad. Alrededor de esa parte central tenemos un sistema llamado límbico. El sistema límbico coge ese nombre gracias a que limbo significa límite. El límbico es como si fuera una estructura circular que está en la mitad del cerebro, en la parte más interna del cerebro. Y los componentes del sistema límbico le permiten ayudarnos a decidir qué vamos a hacer cuando estamos expuestos a una información. Las informaciones a las que podemos estar expuestos son todas aquellas que son conducidas por nuestros sentidos hacia nuestro cerebro. Por ejemplo, nuestro tacto, nuestra visión, nuestro olfato, etc. Cualquier información que os imaginéis va a entrar a nuestro cerebro. Esa información, una vez que entra a nuestro cerebro tiene que clasificarla. Y sobre todo tiene que clasificar en dos sentidos. ¿Es una información que me indica una amenaza o no? Esto es el principal motivo de nuestro cerebro, la principal función. Determinar si la información que estamos percibiendo es respecto a una amenaza del medio externo o no, porque nosotros vamos a poder adoptar una opción de acercarnos o mantenernos quietos o alejarnos de ese estímulo que estamos recibiendo. Pues muy bien, esta información que llega va a ir a buscar en un almacén en la memoria, en una estructura llamada hipocampo, que se encuentra en la parte posterior del cerebro. Y esta estructura llamada hipocampo tiene como un fichero inmenso con un montón, digamos, de tarjetas con todas las sensaciones, percepciones y cualquier otra percepción previa o experiencia previa que hayamos experimentado. El hipocampo tiene ese fichero y cada ficha con cada experiencia previa tiene un sello, y ese sello es un sello de emoción positiva o emoción negativa. ¿Quién es el bibliotecario que pone esos sellos? Es la amígdala. La amígdala es una estructura que se encuentra justo al lado del hipocampo y da el contexto emocional a cualquier sensación o cualquier experiencia que hayamos experimentado. Una vez que esa memoria ha activado la sensación agradable o desagradable de aquella experiencia, tiene que ejecutarse y tiene que ejecutarse una respuesta ante esto. Por esto, el sistema límbico conduce esta información ya procesada hacia la parte anterior del cerebro. Y en la parte anterior, que está la parte ejecutiva, tenemos una estructura llamada hipotálamo. El hipotálamo es el símil un poco terrible de la personita que nos controla. Es decir, es como un mini yo que está dentro de nuestro cerebro y tiene los mandos de lo que hacemos. A mis alumnos les preguntaba si han visto la película Inside Out y la mayor parte de gente la ha visto. Pues en esa película una cosa muy llamativa es que hay un mando, hay un panel de mando en el cerebro del cual estas personitas que son las emociones van a controlar en principio o van a experimentar lo que está experimentando el personaje principal de la película. Pues este panel de mando no es algo tan abstracto, es algo que puede ser un poco real en el hipotálamo. El hipotálamo es una parte de nuestro cerebro que al recibir esta información del hipocampo y la amígdala tiene capacidad de activar algunas palancas.
¿Qué palancas son? Si quiere activar de una manera inmediata una respuesta que pueda tener que ver con nuestra supervivencia, puede activar el sistema simpático o puede activar el sistema parasimpático. Estos dos sistemas son sistemas que tienen que ver el simpático con la lucha y la caza y el parasimpático con el reposo, ¿vale? Entonces, al activar estos sistemas, puede hacer que rápidamente tengamos una reacción corporal que nos ayude a alejarnos o acercarnos al estímulo. Esto, como veis, no ha pasado en ningún momento por la corteza cerebral, es decir, que son reacciones inconscientes totalmente. Por otro lado, el hipocampo tiene la capacidad de gobernar a través de la glándula hipófisis todo el control hormonal de nuestro cuerpo, por lo cual puede generar cambios en la secreción de hormonas y cambios comportamentales a mediano y largo plazo. Otra vez, no he mencionado en ningún momento la corteza cerebral. Pues todo este círculo y estas acciones, estas reacciones, están significando que nuestro cuerpo toma decisiones vitales, decisiones para conservar nuestra vida de una manera que no está mediada para nada por la conciencia. Esto es así en muchos animales incluidos nosotros, pero nosotros tenemos una diferencia respecto a los otros animales. El sistema límbico, lo que he comentado ahora mismo, se llama circuito de Papez. Ese circuito de Papez en el ser humano incluye un elemento adicional, y ese elemento adicional es la corteza frontal. La corteza prefrontal es una parte del cerebro, una parte de la corteza que nos permite inhibirnos y controlar de cierta manera ese comportamiento instintivo que se despierta gracias al sistema límbico. Esa parte frontal de nuestro cerebro es una parte de las más fundamentales para hacernos los primates que somos. Los primates, las familias de primates, se diferencian entre ellas gracias al tamaño del lóbulo frontal. Y mientras más grande es el grupo social de estos primates, más grande es el lóbulo frontal. Todos nosotros tenemos un lóbulo frontal que está activo, controlando las reacciones instintivas y rápidas de nuestro cuerpo respecto al entorno. Por lo cual, ahora que sabéis cuál es el mecanismo para reaccionar a los estímulos externos de una manera instintiva y rápida y cuál es el mecanismo que tenemos para controlarla, tenemos un poco unas herramientas para plantearnos si el libre albedrío es controlar a esa personita interna gracias a nuestro lóbulo frontal. ¿Qué pasaría si nuestro lóbulo frontal se daña? ¿Qué pasa si tenemos un accidente? ¿Qué pasa si tenemos un ictus? Y nuestro lóbulo frontal se estropea. Vamos a carecer en ese momento de libre albedrío y de capacidad de responder de una manera voluntaria y vamos a ser simplemente víctimas de nuestro lóbulo límbico y de nuestra respuesta instintiva al entorno. Pues yo creo que esas preguntas que dejo abiertas van a ser respondidas un poco por nuestras charlas y también doy lugar a que nos preguntéis cosas para poder responder esta pregunta. Muchas gracias, Juan Pablo, por la clase que nos acabas de dar. Para los que no tenemos ni idea, es un gusto escucharte, así que muchísimas gracias. Ya veis cuál es el nivel. O sea que, en segundo caso, pues vamos a empezar con Jorge, que bueno, espero que nos cuentes desde tu punto de vista más fundamental, ¿no? Que es casi la parte opuesta a la de Juan Pablo. Juan Pablo es una parte tremendamente, pues bueno, o sea, tangible, ¿no? Se podría decir. Así que estaremos encantados de escuchar qué puedes aportarnos tú desde un punto de vista mucho más formal y quizás conceptual, ¿no? Así que cuando quieras, pues cuéntanos cuál es tu punto de vista sobre el estado de la cuestión. Vale, no, pues primero que todo, muchas gracias Cruz, Olga, Diego, por la invitación. Ha sido una buena oportunidad. Llevo haciéndome, no sé, 3 semanas preguntas mucho más difíciles que las que me hago en el día a día. Digamos, como matemático, las personas piensan que hacemos preguntas difíciles, pero es lo contrario. O sea, simplificamos lo más que podemos. Y pues ha sido una bonita oportunidad poderme hacer estas preguntas. Muchas gracias también, Juan Pablo, Padre Po, y a vosotros por estar acá. Y bueno, tras estas 2 semanas, básicamente, pues ¿a dónde he llegado? Obviamente no tengo una respuesta, pero buscando como desde mi conocimiento, desde mi área, desde la física y la matemática, posibles pistas en dónde buscar, llegué como a, digamos, 2 cosas que creo pueden ser un aporte para la discusión. Lo primero es como una pista sobre la realidad como tal, que viene de la cuántica.
la cuántica pues ya tiene 100 años, pero sin embargo todavía es como algo obstruso, raro. Creo que hoy en día probablemente la mayoría lo relacionamos, no sé, con Sheldon Cooper haciendo ecuaciones y hablando de cosas raras. Pero entonces quería como decir algo muy concreto y enfatizar un punto en el que a veces hay algo de confusión, y es en la realidad de ciertas cosas vistas desde el punto de vista de la cuántica. El mejor ejemplo que pensaba cuando venía para acá es, en este momento, pues yo estoy en este lugar, ¿cierto? La mayoría de ustedes, pues como que pueden determinar mi posición, y la mayoría de ustedes, pues con la mayoría no nos conocemos, pero probablemente asumen que antes de esta charla yo estaba en algún lugar, ¿cierto? No estaba acá, pero probablemente tenía una posición, Diego la conoce experimentalmente, estaba en rodilla, pero tenía una posición, ¿cierto? Mi posición no es como algo nuevo que sucede porque ustedes me están viendo acá. En cuántica eso no sucede. Digamos, un electrón, un fotón, uno puede medir su posición, ¿cierto? Yo puedo, un electrón mido y está, eso, 1 metro hacia acá, 1 metro hacia acá, o está, no sé, en Gran Vía ¿con qué se intersecta Gran Vía? Con Paseo del Prado, no sé, pero encuentro el electrón y está ahí. Entonces un electrón yo puedo medir su posición, pero antes de medirla, el electrón no tiene posición. Digamos, eso que llamamos posición no existe. Digamos, es una realidad que en el momento en el que yo mido, como que genero eso, ¿sí? Pues obviamente no lo genero yo, pero que eso comienza a suceder, eso de tener posición, en el momento en el que yo lo mido. 1 minuto antes, 2 minutos antes, el electrón no estaba en ninguna parte, no era que estuviera en Gran Vía con otra cosa, simplemente no tenía posición. Y eso es algo que, pues en el comienzo de la cuántica, en particular en los años 30, pues causó como mucha polémica. De hecho, a Einstein no le gustaba nada y hizo un artículo pues muy famoso en donde decía, no, esto debe ser que no lo podemos medir, y que, pues, pero de seguro el electrón tenía una posición antes. En los 60 hay un experimento que se dice, bueno, esto tal vez lo podemos medir experimentalmente, y ese experimento luego pues, se hace en los 70, luego se ha hecho muchas veces, y experimentalmente se puede verificar que no es que el electrón tenga una posición y no la conocemos antes, ¿sí? Es antes de medirlo, eso que llamamos la posición no existe, y pasa con muchas otras cosas como su orientación, su velocidad, lo que en física uno llamaría spin. Entonces eso, pues digamos, yo siento que le da a la realidad una riqueza grande, en el sentido de que hay muchas cosas que al momento de medirlas, eso que estamos midiendo cobra como esa existencia. Y de nuevo, es algo que se puede verificar experimentalmente. Pues hay un número que, si el electrón o el fotón o lo que sea, esa posición existiera, ese número tendría que ser menor o igual que 2, y uno lo mide y es 2.83. Sí, es muy fácil. Y pues enriquece mucho nuestra visión de la realidad eso. Entonces ese punto de la cuántica es misteriosa, solo podemos trabajar con probabilidades. Quería enfatizar primero eso, que hay ciertos aspectos de la realidad, lo que llamamos realidad física, que es el ejercicio de medirlos, digamos, de decir, bueno, ahora la posición es esta, lo que hace que esa realidad salte y, digamos, cobre realidad, por ser un poco redundantes. Y la otra pista era enmarcarlo todo, y un poco conectando con lo que nos estaba diciendo Juan Pablo, la palabra información, creo que la mencionaste, conté 7 veces, y es, pues ahora que pues tenemos, está ChatGPT, pero entonces ya también tenemos DeepSeek, y entonces nos puede escribir cosas que parece que las hubiera escrito Shakespeare. Enmarcar eso dentro del marco de, al final del día, esos son ciertos datos, y hay una máquina que está procesando esa información. Entonces, enmarcar como la conversación en, bueno, como sistemas biológicos, también mucho de lo que hacemos es procesar información a varios niveles. Digamos, nuestro cerebro, nuestras células, cuando el RNA transmite información. Entonces, como esa
eso, bueno, con la información, cómo procesamos la información y a qué nos lleva, creo que también es un buen marco para pensar cosas. Y finalmente, para conectarlo un poco con esto de cuántica, pues hay ciertos procesos que son muy clásicos, donde mi información se ve así y luego del proceso como que siempre puedo trazar exactamente qué fue lo que sucedió, pero pues también hay información, pues estamos hechos de esa información. Nuestros móviles funcionan porque existe esa información más de tipo cuántico, digamos, son procesos que sabemos algo acá, pero eso que sucede en el medio es algo que pues no lo podríamos describir con el lenguaje que tendríamos al comienzo y al final del proceso. Entonces, sí, yo creo que esa sería de mi lado, y de nuevo muchas gracias porque tengo muchas ganas de salir con un par de respuestas. Nada, muchísimas gracias, Jorge. Como veis, acabamos de atender, o sea, de ver dos visiones contrapuestas en las que Juan Pablo estaba hablando de un proceso, ¿no? Un proceso contado de manera mecánica, ¿no? Es decir, a las estructuras cómo llevan a un funcionamiento que al final es de algún modo controlado por otras estructuras que también tienen un funcionamiento. Ahora Jorge nos ha hablado de un comportamiento que se sabe que sirve la materia, que es un comportamiento indeterminado, es la palabra, ¿no? La indeterminación cuántica, en la que parece que de repente puede haber algo más allá que algo puramente mecánico determinista, ¿no? Si es que el comportamiento indeterminado no es también mecánico, que eso sería otro debate para otro día muy interesante. Y yo creo que ahora viene aquí la parte bonita, ¿no? Y es decir, bueno, ¿qué nos pueden decir las humanidades sobre todo esta realidad que podríamos de carácter material, ¿no? Es decir, ¿qué hay, cómo veis las humanidades, o parte de las humanidades, lo que tú representes por parte de las humanidades, esta aparente, bueno, pues, o que complementa, ¿no? Sobre esta aparente mecanicidad o incertidumbre incluso que podría tener nuestro pensamiento, nuestro funcionamiento de lo que nos hace humanos. Pues muchas gracias, Diego. Quisiera acercarme a esta cuestión a partir de un haiku japonés muy famoso que dice así. Dice, ante el crisantemo blanco, las tijeras vacilan un instante. Las tijeras vacilan un instante. O sea, este haiku te está retratando un poco como ese vértigo de la decisión, ¿no? Te representa ese monje budista que está ahí en el jardín, delante del crisantemo, y tiene como ese instante en el que está decidiendo si la corta o no, ¿no? Que está debatiéndose quizás entre ese deseo que tenía de cortarla y quizá la fascinación por la belleza de la flor que tiene delante, ¿no? Hasta que ese evento sucede, ¿no? Nos sugiere la frase final. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿por qué ha sucedido, ¿no? ¿Por qué el monje ha cortado el crisantemo? ¿Ha sido una decisión libre? ¿O esto ha sido el resultado de una ecuación formada por sus instintos, ¿no? La educación, los condicionamientos ambientales? ¿Han sido las leyes de la física que le han obligado a cortarlo? ¿O es más? Y aquí viene lo realmente interesante, ¿no? ¿Existía la posibilidad de que no lo cortara, de que no cortara esa flor? O sea, hubo un instante, como ese instante que retrata el haiku, en el que el destino de ese crisantemo, de esa flor, estaba realmente como en vilo, o estaba escrito desde el Big Bang, ¿no? en un ordenador cósmico infinito o en la mente de Dios, que ese monje iba a cortar el crisantemo y que tú y yo estaríamos hoy hablando de esto. Pues bien, el determinismo, que es una de las opciones que estamos manejando aquí, es la posición filosófica que te dice que el destino de ese crisantemo, ¿no? De ese monje, el tuyo, el mío y el de todo el universo, estaba fijado de una vez y para siempre desde el inicio del universo, ¿no? O sea, que dadas las leyes completas que rigen ese sistema físico que es el universo y dadas las condiciones iniciales de ese sistema, era totalmente necesario, era inevitable que el monje cortara el crisantemo. Y por expresar esto un poco visualmente, que se puede entender, puede ser un poco difícil representar gráficamente la trayectoria espaciotemporal del monje o del crisantemo, ¿no? Pero podemos pensar en algo más sencillo como una torre de ajedrez, ¿no? A lo largo de una partida, moviéndose, ¿no? En las diferentes... Le he pedido a mi amigo ChatGPT y me ha dado esto, ¿no? Tenemos aquí un gráfico con las filas, las columnas del tablero y una tercera dimensión temporal que serían los movimientos de la torre a lo largo del tablero, ¿no? Pues cuando acaba la partida, vemos lo que ha hecho la torre en ese tablero de ajedrez y a lo mejor podemos diseñar un gráfico así. Pero claro, tenemos la sensación, y aquí viene la pregunta, de que la torre hubiera podido hacer otros movimientos, en que en cada uno de esos movimientos tenía opciones alternativas reales que la torre hubiera podido, o el jugador hubiera podido tomar y que no tomó, ¿no? Por aquí, de nuevo, mi amigo ChatGPT aquí ha dibujado de esas muchas trayectorias alternativas posibles que hubiera, pues aquí ha puesto algunas con estas líneas intermitentes en plan fantasma, que es como representamos estas posibilidades alternativas que en nuestra mente la torre debería haber tenido. La pregunta es,
¿Estas líneas existen o son solo el nombre de nuestra ignorancia? ¿No? El determinismo te diría, estas líneas intermitentes están en tu imaginación, pero realmente estaba todo el pescado vendido. Desde el inicio del universo, la torre iba a recorrer esa trayectoria, ¿no? Ni el monje, ni el crisantemo, ni la torre poseían realmente trayectorias alternativas. O sea, el universo forma un solo sistema con una sola trayectoria posible, que es la que de hecho recorre, ¿no? En cambio, la idea del libre albedrío, al que llegaré enseguida, sería lo contrario. Sería que efectivamente en ese instante existían posibilidades alternativas, ¿no? Que el monje podía cortarlo o no cortarlo. No existía cualquier posibilidad. O sea, el que la torre tenga otras opciones no quiere decir que efectivamente la torre pudiera irse a la esquina del tablero o la torre pudiera salirse y tomarse una Coca-Cola, pero quiere decir que tiene un abanico limitado, pero real de posibilidades. Entonces, dadas estas dos opciones, ¿podemos saber si el determinismo es verdad? Si esta hipótesis es verdad. Pues aquí voy a dar la pistola cargada al determinismo. Yo creo que no se puede demostrar que el determinismo sea cierto, ¿no? Yo creo que muy pocas cosas se pueden demostrar en esta vida, ¿no? Fuera de las lógicas y las matemáticas, pero sí se podría dar un argumento muy potente, probablemente irrefutable, a favor del determinismo, pero a un precio muy alto, que es que para dar este argumento potente, casi irrefutable a favor del determinismo, tendríamos que tener un modelo científico o modelos científicos que me permitieran prever de modo exhaustivo esa trayectoria espaciotemporal de cualquier cosa, o sea, de la torre, del monje, del crisantemo, del universo, de modo que yo tengo mi modelo científico, ¿no? Y te sé predecir dónde va a estar ese sistema físico en el momento T1, T2, T3, T4. Si yo tengo este modelo y funciona perfecto, es exhaustivo y no tiene error, parece que puedo concluir, o sea, con toda razonabilidad, que vivimos en un mundo determinista, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿no? Que abro a la neurobiología, ¿no? A la física, a la... ¿Poseemos modelos de este estilo? O sea, ¿tenemos modelos con este nivel de capacidad de previsión? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto en parte? Y tenemos la esperanza de que algún día lleguemos ahí, ¿no? Y si reconocemos que no los tenemos, se nos abren dos caminos. O sea, el primer camino es agarrarte a la fe del determinismo promisorio, o sea, que te hace una promesa, que te dice, mira, estos modelos no los tenemos hoy, pero si le echamos ganas, pasado mañana los tendremos. Y descubriremos que vivimos en un universo determinista. Un poco, si me permitís la broma, como el marxista que te dice, mira, no vivimos en la sociedad comunista perfecta, pero tú lucha y échale ganas, que pasado mañana llegaremos, ¿no? Estamos caminando hacia allá. Pues, o puede decirte el determinista que tenemos esos modelos, pero no podemos medir las condiciones iniciales del sistema con suficiente precisión, ¿no? No tenemos suficientes ceros y suficiente detalle como para medir las condiciones iniciales, entonces por el efecto mariposa y estas cosas, una pequeñísima diferencia en esas condiciones hace que las trayectorias del monje, del crisantemo, de la torre, del universo, se desvíen continuamente de tus modelos, ¿no? Esa es primera opción, agarrarte al determinismo, aunque no quede demostrado de esta manera. La segunda opción sería decir, ok, mis modelos no logran prever totalmente esa trayectoria, porque la ciencia en la que se me basan mis modelos no retrata toda la realidad. Porque es un mapa útil, pero incompleto. O sea, es un mapa que le faltan algunos factores causales. O sea, que hay jugadores en el partido que no han quedado incluidos, descritos en ese mapa, ¿no? Ante esto, claro, sobre todo los físicos, que entiendo que tienden más a una visión de este estilo que la biología, pueden pensar, ¿no? Pero ¿qué puede quedar fuera de ese mapa, ¿no? ¿Qué puede quedar fuera de la ecuación de Schrödinger o de Dirac o de las leyes de Newton, ¿no? Y yo creo que pueden haber quedado dos cosas, y lo digo brevemente y luego ya retomo el melón, si no. La primera cosa que puede haber quedado fuera, y aquí enlazo con lo que decía Jorge, es el azar, ¿no? Puede ser que descubramos, y la mecánica cuántica sugiere como mínimo esto muy poderosamente, que en ese mapa del universo tenemos que incluir la aleatoriedad, el azar, ¿no? Que pese lo que le pese a Einstein, Dios sí juega los dados con el universo, ¿no? Y esto desmentiría el determinismo de por sí, ¿no? Ahora, esto no nos da libre albedrío, esto no produce la libertad, ¿no? Si ese monje que está ahí cortando el crisantemo, esa decisión la toma una ruleta cuántica que está en su cerebro, en vez de él con sus ideas y sus motivaciones, pues nadie le llamaría eso libertad, ¿no? Entonces, quizá una indeterminación a nivel de la física, a ese nivel elemental, puede ser una condición necesaria, pero no es suficiente para hablar de libre albedrío, ¿no? Entonces, eso es el azar, puede haber quedado fuera de nuestro mapa, y en segundo lugar, y mucho más interesante, pueden haber quedado fuera de este mapa causas de nivel superior, tipos de causalidad top-down, que estamos hablando con Diego hace un momento, ¿no? Y aquí no me enrollo, pero no estoy hablando de cosas esotéricas ni místicas, sino estoy hablando como de causas materiales que forman parte de nuestro universo, forman parte del mundo natural, pero que no quedan totalmente descritas por la ciencia física tal y como la conocemos, ¿no? Sería, por ejemplo, antes de irme al punto de la mente, sería lo que obtendríamos si descubrimos que la biología
no es totalmente reducible a la física. Es decir, que si yo tengo un organismo, ¿no? Tengo un organismo unicelular, nuestro amigo Luca, ¿no? Por poner un nombre conocido, que yo tengo ese organismo que es un sistema físico, pero que es como una física modificada, es como una física 2.0, es una física elevada, en la que obviamente de alguna manera hay interacciones físicas, pero que las leyes de la física con las que yo describo el comportamiento del mundo inmaterial, pues de los electrones y los átomos, fuera de sistemas vivos, resulta insuficiente para prever el comportamiento de ese organismo viviente. Es decir, que si los objetos materiales inorgánicos no vivientes tienen un programa, como un software, por utilizar una metáfora burda, ¿no? que rige sus acciones y que rige sus movimientos, en los organismos vivientes tendríamos como ese mismo programa, pero como modificado, o sea, como con un update, un upgrade, ¿no? O sea, que en el que aparecería como un nivel superior de organización o de autoorganización, en el que la física ya no te da una trayectoria única, sino que te da un abanico de posibilidades. Y ese nivel superior, de alguna manera, curva la trayectoria optando por unas o por otras de esas posibilidades, ¿no? Sería lo que veríamos en las funciones del organismo. Esto habría que verlo, si es así, porque a lo mejor resulta que no. A lo mejor resulta que a nivel de la física puedo prever totalmente esa trayectoria. Yo creo que no es así. Yo creo que llegado un momento dado, la biología no es esclava de la física, sino que al revés, la física obedece a la biología. O sea, que la física ofrece un abanico de posibilidades dentro de la cual el organismo, y ahí aparecen las leyes de la biología, determinan unas u otras opciones. Pues si eso sucede a nivel del mundo del viviente, en el mundo de la mente y la cuestión del libre albedrío, que solo estoy empezando a arañar, sería decir que si la biología es una física 2.0, la psicología sería una biología 2.0 o una física 3.0. Sería como un escalón más, ¿no? Estoy hablando de un poco de lo que se llama en filosofía y en física de emergencia, ¿no? Emergencia fuerte. No me puedo enrollar aquí. Sé que esto no responde todavía al tema del libre albedrío, pero creo que empieza a dar un cuadro en el que puede ser comprensible, dentro de un cuadro en el que existen causas de niveles superiores, y no solo al nivel que estudia la física, en el que existe algo como una causalidad mental de una persona que actúa en base a ideas, en base a valores, en base a motivaciones, y que resulta imposible prever totalmente su comportamiento en base a un esquema meramente físico. Esa indeterminación que es característica de la biología, porque lo sabemos, esa indeterminación que es característica de esa variabilidad, ¿no? que nos ofrece las bases naturales de la física, de la química, si eso simplemente esa visión justifica la existencia de una posible libertad, o si podemos decir que la libertad tiene que residir ahí, o si hay que acudir a otros tipos de ideas para justificar la posible... Es decir, si estamos asociando variabilidad, o sea, la variabilidad de la indeterminación a la libertad, ¿no? Sí, no sé si queréis... Vale. O sea, yo creo que es muy relevante lo que nos descubre la mecánica cuántica, pero hay que tener también mucho ojo, ¿no? Porque también se hace mucho... Como la mecánica cuántica no la entiende nadie, es como el comodín fácil, ¿no? Que me saco de la manga la mecánica cuántica y parece que con eso puedo justificar cualquier cosa. Y entonces hay muchas pseudo-explicaciones en base a eso y tenemos que ser cautos, conscientes de que no lo entendemos del todo, ¿no? Pero yo creo que es muy relevante, primero porque yo sí creo que la mecánica cuántica, tal como la conocemos, falsifica el determinismo en sentido estricto, ¿no? A menos que una interpretación como la de Bohm o cualquier interpretación de variables ocultas fuera cierta, que parece improbable, ¿no? Después de las desigualdades de Bell y todo esto, parece que el determinismo se falsifica. Otra pregunta es si esa indeterminación a nivel cuántico es capaz de producir efectos a nivel macroscópico. Muchos dicen a nivel cuántico tienes esa indeterminación, con lo cual no es verdad que el universo tenga una sola trayectoria, pero si tienes un mapa suficientemente pixelado, que se fija solo en lo macro y en lo que a nosotros nos interesa, por la ley de los grandes números, por la de coherencia, el mundo sería determinista para nuestros efectos, ¿no? Aún así, hay mucho debate sobre esto, pero lo que he visto incluso en autores deterministas o en la enciclopedia Plato de Stanford, que no es sospechosa de pseudociencia en este sentido, te dicen que hay bastantes indicios que apuntan que por lo menos a nivel biológico puede haber efectos cuánticos, o amplificaciones de efectos cuánticos relevantes, ¿no? Aquí Jorge me dirá más. Entonces, esto indica, te da solo una primera pista, que nos falta todavía un continente por recorrer, para explicar cómo este tipo de amplificaciones pudiera ser relevantes para explicar la libertad. Aún así, lo que nos interesa no es solo la indeterminación, sino lo que nos interesa es que lo que a nivel del electrón, ¿no? es pura aleatoriedad, pueda ser como el espacio en el que pueda haber una causalidad top-down, en el que en un organismo
por así decir, el organismo juegue con dados trucados con esas posibilidades de la mecánica cuántica, ¿no? Eso es una hipótesis que habría que verificar, que no sé cómo, pero seguramente se pueden diseñar experimentos para llegar a averiguar si a nivel muy pequeño un organismo viviente exhibe una causalidad top-down que rompe las probabilidades habituales que se esperarían de un efecto meramente aleatorio a nivel cuántico, ¿no? Y luego hay otro punto muy interesante, es, por no enrollarme, que es que hablamos mucho del indeterminismo de los resultados, o sea, del punto de que los resultados son aleatorios, de la mecánica cuántica, pero hay otro todavía más interesante para mí, que es el problema de la medición, que es lo del gato de Schrödinger y todo esto, que no me meto ahora mucho, pero que el hecho de que el resultado determinado solo aparezca, en teoría, según Copenhague, ¿no? Cuando interactúa con un observador, otras interpretaciones dicen otras cosas, ¿no? Pero te da la pista de que ese determinismo a nivel básico absolutamente no existe, porque depende siempre de la interacción con un objeto que es macroscópico y que ya se rige por leyes que no son cuánticas, sino que es una cuántica determinada por un nivel superior, ¿no? Entonces, esto no es una explicación todavía, pero es como una pista de por dónde podría llegar a insertarse una causalidad de nivel superior como libre albedrío. Vale, gracias, padre. Y sí, primero enfatizar eso, cuidado con la cuántica como excusa, porque efectivamente, como nadie la entiende, pues es muy útil, pero si hay lugares en donde se enfatiza que nadie la entiende, es en textos de cuántica con los que uno estudia mecánica cuántica. Eso, cualquier texto ustedes lo abren, al principio dice, esto realmente, si uno cree que entiende cuántica, es que no, digamos, ahí hay algo mal. Entonces, la cuántica en los textos y como se utiliza por físicos, pues digo, lo sabes, día a día es una herramienta, ¿cierto? Calculamos cosas en donde hay cierta ecuación de onda que nos da una probabilidad, pero ya un entendimiento, digamos, profundo de como el por qué, el cómo, eso, digamos, si alguien les intenta vender eso, no lo compren, digamos, no vayan por ahí. Lo que, de nuevo, volviendo a lo que decía antes, y lo acaba de mencionar el padre Pou, es esto de que lo que sí sabemos en este momento es que la medición, digamos, la medición en cuántica tiene este lugar central en donde en el momento en el que mido eso que estoy midiendo, ahí es cuando aparece. Antes no estaba, ¿sí? Que efectivamente, pues, digamos, las implicaciones para el determinismo son, bueno, no, eso de puedo saber qué es esto sabiendo lo que había antes, pues no hay ni siquiera un antes que pueda poner en mi ecuación. Lo cual, pues, digamos, tumba el determinismo un poco. Hay una pregunta que yo creo que es muy importante y siento que hay como comunidades en la ciencia que se deberían hablar más, es esta parte de la emergencia. La emergencia pues se estudia mucho en sistemas dinámicos, en sistemas complejos, es una propiedad pues muy importante, pero yo siento que esa, como que hablaran más con física fundamental se hizo un poco en los 70s, 80s, pero ya no se hace mucho. Y sería importante ver eso, como estas propiedades de, pues digamos que tienen un carácter cuántico cuando tenemos un comportamiento emergente, ¿sí? Entonces, el ejemplo que se usa mucho es una colonia de hormigas. Cada hormiga es muy simple, pero el comportamiento macro es muy complejo, o pues, para no ir más lejos, nuestro cerebro, que está hecho de neuronas. Ese comportamiento emergente yo siento que es, pues digamos, tiene mucho que decir acá y conecta, pues digamos, para conectar un poco también con la parte de inteligencia artificial ahora con el boom de los modelos de lenguaje como ChatGPT o como DeepSeek. Se ha visto que si bien tienen muchas capacidades perceptuales, son muy malos para lo que serían cálculos discretos, ¿sí? No sé si ustedes han intentado preguntarle a ChatGPT que multiplique dos números grandes. No lo puede hacer, ¿sí? Mientras que una calculadora sí puede y no costó millones. Pero inténtenlo, digamos, es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque realmente ChatGPT, ¿qué es? Tiene un montón de información y estadísticamente busca la respuesta más probable. Saber cuál es la respuesta más probable a, no sé, cuál palabra va después de Happy Birthday to, todos lo sabemos, ¿sí? Y ChatGPT, los modelos generativos, así es como funcionan. Tienen un modelo de probabilidad que nos va diciendo qué es lo siguiente más probable. Pero para cálculos discretos, digamos, lo que asociaríamos con
pues eso, aritmética de colegio, estos modelos son muy malos. Entonces, en matemáticas y en inteligencia artificial hay como esta separación entre lo discreto, como piensa en aritmética, lógica de primer orden, y lo continuo, más como el lenguaje. Y ese puente, digamos, no se entiende muy bien, no se explora muy bien, y yo siento que mucho de, digamos, lo que sucede, pues cuando percibimos eso, que yo estoy acá porque tomé cierta decisión, porque, digamos, me gustaría pensar que no estaba programado para haber llegado acá en este instante, aunque sería bonito, sería un buen programa. Creo que también tiene que ver mucho con eso, con que no hay algo que pueda describir ese paso entre lo continuo y lo discreto, que luego va también a, pues, qué tanto puedo modelar, computar, poner todo en una ecuación. Entonces, sí, esa es más que mi respuesta a mi confusión. De hecho, una cosa que es muy interesante respecto de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Esto de los generativos, es que para que se comporten de una manera parecida a lo que hacemos nosotros, es que les hace falta una temperatura de funcionamiento, ¿no? Una variabilidad. Entonces, quizás pueda ser interesante discutir si esa variabilidad es lo que llamamos libre albedrío, ¿no? No sé, yo si Juan Pablo nos podría hablar un poquito de esto, ¿no? Si la respuesta, porque tú, Juan Pablo, nos has dicho básicamente que al final has hablado de un esquema de funcionamiento cerebral en respuesta a estímulos, ¿no? Que al final están, pues, a través de una serie de circuitos que están modelados y condicionados por el funcionamiento del cerebro, pero la pregunta podría ser si ahí cabe variabilidad, ¿no? E incluso si frente a dos situaciones exactamente idénticas responderíamos de manera exactamente idéntica. Pues para responder estas preguntas y cuestiones voy a mencionar algunas palabras que van a marcar cada uno de estos aspectos. La primera palabra es estereotipado. Es una palabra que usamos mucho en medicina para decir que algo se repite de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, un paciente tiene una crisis epiléptica y siempre cuando empieza la crisis epiléptica mira hacia la derecha, levanta un brazo y luego tiene la crisis. El que siempre pasa de la misma manera es estereotipado. El hecho de la estereotipia para nosotros quiere decir que los mecanismos son los mismos siempre. Es lo que nosotros entendemos desde la parte más macro, de la parte médica, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de la reacción frente a una situación, por ejemplo, cuando experimentamos con este circuito límbico que había comentado, una exposición a algo muy aversivo para nosotros, la reacción de nuestro cuerpo de acelerar el corazón, poner tensos los músculos o generar respuestas de huida, en principio podemos considerarla estereotipada. Y si nos quedásemos en ese nivel, podríamos decir, pues sí, siempre que pasa esto, la respuesta es esto otro. Si consideramos un nivel más abajo, un nivel más básico, podríamos también tener en cuenta de que nuestra idea de la conectividad de las neuronas como algo lineal y como un circuito único está totalmente anticuada, porque la idea de cómo funciona la conectividad neuronal son redes que están interactuando entre ellas incluso en diferentes sitios del cerebro, y esto incluso a veces desafía leyes físicas. Por ejemplo, no se sabe por qué la activación neuronal de neuronas, por ejemplo, en la parte anterior y posterior del cerebro no se dan secuencialmente pasando por neuronas intermedias, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces no se puede explicar si esas conexiones son directas o se están dando de manera simultánea, de una manera que no se puede explicar. Entonces, a la segunda palabra después de estereotipado sería la palabra bayesiano, ¿no? La palabra estereotipado es la primera palabra que quería explicar de que sí, que el cerebro es determinista, ¿no? Que nuestra respuesta a cualquier situación está totalmente determinada y siempre vamos a responder de la misma manera. Cuando introducimos el término bayesiano quiere decir, pues para decir de manera sencilla, quiere decir que funcionamos en base a cumplir nuestras predicciones. Es decir, yo, por ejemplo, veo este vaso de este color, no porque realmente yo lo perciba de este color, sino porque yo predigo que va a ser de este color y busco las características para comprobar que la percepción es adecuada. Esto podemos verlo a veces en nuestro día a día, por ejemplo, en cosas de nuestro comportamiento, ¿no? Cuando tenemos un aspecto defensivo frente a un estímulo, por ejemplo, nosotros creemos que tenemos que alejarnos de un estímulo que es aversivo. Pues nosotros vamos a buscar toda la información que confirme que es aversivo.
Es decir, si estamos en un plan negativo, vamos a ver todo lo negativo, quiere decir de una manera muy simplificada. Por lo cual lo bayesiano ya desafía un poco el asunto causal, ¿no? La idea de primero percibo, luego proceso y después juzgo lo que tengo que hacer. Parece que empezase el juicio antes de la percepción, lo cual da la vuelta totalmente a cuál es el proceso de este circuito. Y la última palabra, que es esta wildcard del que habían hablado, de lo cuántico, también puede usarse en el cerebro. Todos tenemos experiencia personal de darnos cuenta de que a lo mejor cuando observamos un proceso fisiológico, ese proceso fisiológico se comporta de una manera distinta. Y experiencialmente podemos verlo, por ejemplo, como cuando vamos al médico y un síntoma predecible para nosotros, que siempre es así, cuando vamos al médico no se presenta. O de pronto, si estamos observando un nivel de un electrolito o alguna sustancia que está en la sangre alterada, pues nos damos cuenta que por el solo hecho de medirlo continuamente, sus fluctuaciones son totalmente impredecibles a veces. Estas cosas que nos ponen incómodos a los médicos y a los científicos que trabajamos con datos que en principio son bastante exactos, nos sirven para hacer juicios que nos van a permitir hacer cosas invasivas, nos ponen incómodos estos hallazgos, pero son reales, existen. Entonces, para resumir un poco respecto a lo que habéis dicho, cuando consideramos el cerebro de una forma lineal, es porque nosotros probablemente solo podemos percibir las explicaciones que nos damos, el relato que nos contamos a nosotros mismos acerca de cómo funciona algo es una historia. Es decir, por ejemplo, para yo explicaros algo, tengo que contaros las cosas como si fueran una historia, con un inicio, un intermedio y un final, porque es la forma en que los seres humanos percibimos el lenguaje y comprendemos las cosas. Pero probablemente la realidad, incluso la realidad de nuestras conexiones neuronales, no siguen una secuencia de una historia. Es decir, no puedo contar las cosas como empiezan aquí, luego pasa esto y luego termina aquí. Hay muchas cosas que pasan simultáneamente, muchas cosas que pasan al revés de lo como nosotros los conceptualizamos, por lo cual una limitación neurológica y biológica para comprender el determinismo o no, es también la capacidad que tenemos y la forma que tenemos de procesar la información. Entonces, pues esto es lo que puedo aportar por ahora. Sí, por supuesto. Gracias, Juan Pablo. Pues sobre esto me vienen, sobre las reacciones fisiológicas estereotipadas y demás, un primer apunte sería que para mí esas reacciones fisiológicas que son estereotipadas, ¿no? Y que pueden ser deterministas, en cierto modo, totalmente predecibles, mi hipótesis sería que es posible que, de todos modos, eso sea un tipo de causalidad superior al meramente físico. O sea, que eso sea una física 2.0 que actúa en pro de los fines del organismo, ¿no? Y que, en cierto modo, no tenemos libre albedrío, porque no lo sería, y de hecho tiene un comportamiento determinista, pero ya sería una física elevada y tendremos una causalidad de nivel superior que no sería exactamente el modelo que nos pinta el determinista físico, ¿no? Y lo segundo es, coincidiendo con esto, con que puedan existir todas esas reacciones, mi impresión es que coincido contigo en que como que la mayor parte de nuestro comportamiento está regido por mecanismos de ese estilo, que son predecibles, que son mecánicos, y que lo que llamamos libre albedrío se produce principalmente cuando actuamos en base a razones y que requiere una reflexión racional. Eso sería la hipótesis, ¿no? Y que hay buena parte de nuestro comportamiento no es así. O sea, yo cuando voy conduciendo, quiero ir a tal sitio con el coche y descubro que estoy yendo a casa, porque estoy yendo con el piloto automático, pues descubro que buena parte de mi día pues, actúo en base no a ese tipo de reflexión racional, sino que tengo mecanismos subpersonales en base a los cuales actúo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como filósofo, decía que hay muchos actos del hombre, como, no sé, estoy aquí hablando y me rasco la barba, que no son actos humanos, no son actos libres, pero no he reflexionado y lo he hecho, sino que por alguna clase de mecanismo estereotipado me descubro haciéndolo. Pero tenemos la sensación de que en algunos contextos en los que yo reflexiono y sopeso motivos para tomar una decisión, tenemos la impresión, por lo menos, no verificada, de que actúo en base a unos motivos y unos valores, y que de algún modo existía esa dualidad real de opciones y que lo que determina mi tomar la decisión es un motivo y no solo un mecanismo fisiológico que indudablemente está, ¿no? Entonces, ahí vendría la pregunta de si esto es verdad o no, ¿no? Hay el famoso experimento de Libet, ¿no? que hacía como intentaba determinar cómo pidiéndole a una persona que en el momento que le diera la gana apretara un botón, ¿no?
y haciéndole pues un estudio así pues con electroencefalograma o algún estudio de este estilo, detectaban un tipo de actividad eléctrica, ¿no? De potencial eléctrico en la corteza premotora, creo que era, que le daba a entender que el cerebro ya había decidido por él antes de que tomara esa decisión consciente, ¿no? Entonces hubo toneladas de debate por esto. Hoy en día hay mucha duda y mucha ambigüedad sobre si esto es válido o qué se concluye de esto, ¿no? Pero a mí lo que me parece más interesante de fenómenos como este estilo es que ahí no está retratando una decisión libre, no está retratando tomo una decisión y actúo en base a un valor, sino cuando te dé la gana aprieta un botón. Pues eso no sería libertad. Eso a mí no me preocupa que sea un mecanismo. La cuestión sería si hubiera un experimento de Libet que una persona tomando una decisión reflexiva, ¿no? En base a valores, de manera continua y exhaustiva, pudiera prever su comportamiento. Yo diría que tendríamos un argumento poderosísimo a favor de decir no hay espacio para el libre albedrío, ¿no? Creo que una cosa importante es que, aunque nos guste la polarización, esto está más allá de la polarización, es un campo de grises muy grande. Por ejemplo, que en el cuerpo hayan acciones de nuestro cerebro que sean totalmente deterministas, está claro que existen, pero eso no conlleva que no existan otras reacciones que no obedezcan a un determinismo. Es decir, no podemos decir si el cerebro es determinista o no es determinista, porque eso es totalmente alejado de la realidad, incluso que existe ahora mismo. Lo que acabas de mencionar, los potenciales de Brashaft, que es lo que ha usado Libet, es un registro electroencefalográfico de la potencia eléctrica en el cerebro, y en principio se hace una analogía que cuando hay un potencial eléctrico, se coincide ese potencial eléctrico con un cambio, con una conectividad que determina, por ejemplo, una acción. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en mi grupo estamos haciendo un estudio con potenciales de Brashaft para la fatiga, ¿no? Entonces, queremos nosotros determinar cuándo un paciente está fatigado, si el potencial de Brashaft está más lejano de la acción o no. Este tipo de experimentos también tienen una gran limitación. El hecho de que nosotros no podemos tener actualmente un registro absoluto del cerebro, completo del cerebro al mismo tiempo. Incluso, por ejemplo, una edición previa de esta actividad, también discutimos, por ejemplo, los implantes nerviosos de Neuralink, ¿no? Estos que están desarrollados por Elon Musk. Y él decía que podía ser capaz de captar al ser humano con estos electrodos, y decíamos como si el ser humano fuese un solo circuito, una sola conexión, probablemente podría hacerlo, pero nuestro cerebro humano, que en principio es de lo que estamos hablando, de que nos da esta humanidad, ¿no? Son conexiones que están activas probablemente en toda la masa cerebral de una manera a veces simultánea, y a veces no somos ni siquiera conscientes de ello. Nosotros, cuando hacemos estudios de investigación y hacemos unas resonancias magnéticas funcionales para ver qué se activa en cada momento, estamos solo registrando a veces un epifenómeno de lo que está pasando, y no siquiera podemos asegurar de que sea causal lo que está pasando. Es decir, que tened en cuenta de que a veces lo que nos muestran los medios de la neurología, de la neurociencia y nuestra capacidad de conocimiento, está como a veces muy adornado y no ilumina realmente todas las zonas que quedan por descubrir. Sabemos muchísimo, muchísimo más que antes, pero cada vez mientras más sabemos, nos damos cuenta lo profunda que es esta caverna del conocimiento del ser humano, de la parte cognitiva, ¿no? Porque yo creo que hace 10 años no éramos tan conscientes de todo lo que nos faltaba por saber. Y ahora mismo somos mucho más conscientes por la parte que me toca a mí en cuanto a la neurociencia del daño cerebral, por ejemplo. Cada vez somos conscientes de todo lo que hay por saber todavía en esto. Entonces, terminando lo que estabas diciendo, de que los potenciales de Brashaft y todo esto tiene una gran limitación metodológica que realmente no se contempla. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si, Jorge, quieres aportar algo en este sentido o que continuemos con el debate. De pronto, solamente de manera muy rápida, de lo que dijeron Juan Pablo y Padre, dos observaciones. Una, pues el papel que juega el lenguaje en todo esto, ¿cierto? Nosotros, cuando tomamos una decisión, estamos haciendo algo lineal, que es, pues mi toma de decisiones es algo que yo describo linealmente. Esa linealidad del lenguaje, pues en el lenguaje, pues mi lenguaje mental, o en el castellano, o en el lenguaje formal con el que escribimos matemáticas, pues hay una descripción que, pues la palabra es esa, el lineal, son lenguajes de primer orden, y esos lenguajes son con los que modelamos computación, ¿sí? Digamos, cuando yo digo voy a hacer un programa, pues en
En ciencias de la computación estoy normalmente hablando de pues, lo que uno llamaría una máquina de Turing, que podemos hacer un autómata celular que es equivalente, pero puede ser algo que computa. Y estructuralmente pues es una versión de eso, de un lenguaje lineal. Y pues definitivamente es mi percepción, pues dos percepciones que tengo. Es una, esto pues se queda corto en muchos sentidos de una descripción de algo que pues va a haber realidades que no caben ahí, definitivamente. Pero también poner acento en que sabemos muy poco. Digamos, yo esto lo hablo con muchos colegas físicos y matemáticos que en particular la física tiene mucho la tendencia de ahora sí lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, a final del siglo XIX tenemos el electromagnetismo, ahora sí que lo tenemos claro. Y ahora pues tenemos cuántica de campos y relatividad, ahora sí que lo tenemos claro. Y en el siglo XVII, XVIII también lo tenían claro. Y no, digamos, ahí pues hemos avanzado, entendemos muchas cosas que antes no entendíamos, pero lo que falta es mucho y yo pienso que, pues digamos, este tipo de pregunta, digamos, a la luz de que el proceso, digamos, esta sensación de, ahora lo decías, padre, que el cerebro ya había decidido, bueno, pero si el cerebro decide, y yo siento que no fue el cerebro, sino fui yo, pues ¿dónde pongo ese yo? Digamos, cabe dentro de la física que es en este momento definir eso como mi definición de yo es esto, hasta donde yo sé no. Entonces, sí, solo complementar a ese nivel. ¿Puedo preguntar una cosa a Jorge? Quería saber, esto de los modelos de lenguaje, los Large Language Models que se usan para la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros los usamos para una investigación de electroencefalografía en Parkinson y nos podía distinguir pacientes con Parkinson y pacientes sanos basados en Large Language Models. Ahora, yo por mi trabajo también con Diego, que hemos analizado pues series temporales, ¿no? De electroencefalogramas también otra vez, para ver pues si pasaba esto en la onda, cuál iba a ser el siguiente paso, a lo mejor qué iba a pasar con la onda a continuación. Este tipo de apreciación y de aproximación a los datos como algo secuencial y como una predicción de lo que va a pasar basado en lo que ha pasado antes, se ha convertido en una limitación en el momento de procesar datos, porque realmente ahora mismo ChatGPT funciona muy bien para resolver muchas cosas, etcétera, y todo esto sigue funcionando en Large Language Models, ¿no? De predicción de lo que va a pasar basado en lo que ha pasado antes, ¿no? La predicción. Pues, ¿hay alguna otra forma de analizar los datos de una manera que no sea de esta manera lineal, digamos, sino que hay alguna aproximación matemática o física que permita analizar los datos de una manera no lineal o que desafíe esta forma del lenguaje natural, digamos? Porque eso es una cosa también que soy totalmente ignorante en esto. Digamos, algo, pero que termina regresando a lo lineal es como, digamos, las dos maneras en que se piensan Large Language Models desde arriba es, tus datos viven en un espacio, ¿m? Y tú quieres saber como cuál es ese espacio realmente su dimensión. Entonces piensa, tienes 2 hojas de papel y las pegas y haces como esto, y lo que hace tu modelo es como desenvolverlo, como desarrollar el papel y poderlo separar. Entonces decir, bueno, no, esto vivía acá y esto vivía acá. Pero todo eso lo está haciendo con estadística. Digamos, al final es una variable aleatoria que lo que está haciendo es prediciendo su distribución. Digamos, no, al final del día no es nada más que eso, ¿no? Entonces, predecir una distribución que te está dando algo que, si quieres, podría ser geométrico en el contexto de mis datos deberían vivir acá, ¿no? Como esta es la superficie en la que ven los datos. Entonces, más allá de ese algo que lo devuelve a computación, digamos, tú estás prediciendo algo que se ve continuo en ese sentido, ¿no? Pero al final tienes un número discreto de datos, al final estas máquinas son muy potentes, pero lo único que saben hacer es, pues, son finitas, ¿cierto? Todo es, van a ser aproximaciones discretas. Entonces, por eso también ahora hay esta percepción de, creíamos que simplemente poníamos más y más y más datos y esto iba a seguir subiendo, y ahora ya llegó como un nivel en donde, ya, pues, de hecho, pues pasa, no sé si ustedes han visto de ChatGPT 5, no lo anunciaron 4.5, y en parte es por eso, las capacidades, todo lo que como que prometía ChatGPT 5 no está y parece que no va a estar pronto, y es por eso, porque ya se está llegando como a un punto de estancamiento precisamente por eso. Computacionalmente, pues más y más datos pues pueden mejorar muchas cosas, pero choca con eso, que
al final la descripción de algo continuo por cosas de dimensión, pues lo que llaman la maldición de la dimensionalidad, no vas a poder ir más allá. Aprovechando con el tema del libre albedrío y inteligencia artificial y demás, venían dos reacciones, ¿no? Esto que estabas diciendo. Uno es que es otro melón que quizá se nos escapa ahora, pero sería si la mente humana, si el cerebro humano es una máquina de Turing, ¿no? O si es algo cualitativamente distinto. Y en cuanto a la posibilidad de que una computación, que un programa pueda tener libre albedrío, si hablábamos de determinismo, aleatoriedad y libre albedrío, yo entendería, pero te pido que me corrijas o que me digas cómo están las cosas, ¿no? Que entiendo que la computación tradicional es un sistema determinista, al fin y al cabo, y que ni siquiera hay verdadero azar, o sea que lo que hay es ignorancia del algoritmo que genera aleatoriedad, y que hacia donde va la computadora cuántica es que, sirviéndonos de que supuestamente sí hay aleatoriedad real a nivel cuántico, tendríamos ese tipo de aleatoriedad. Pero en todo caso tenemos un sistema determinista o un sistema, si acaso, en el que con la computación cuántica podríamos introducir azar, pero libre albedrío me parece como, ¿en base a qué modelarías? Puedes modelar algo que se parezca al libre albedrío, pero como que si no comprendemos cómo funciona nuestra conciencia y no comprendemos cómo en nosotros funcionaría esa causalidad a nivel superior, parece que modelarlo o implantarlo en un sistema parece como una contradicción, pero no sé qué piensas. No, pues muy rápido, yo siento que ahí la clave está en la palabra que se parezca. Y siento que pues estos modelos lo que tenemos es eso, estadísticamente yo puedo hacer algo muy parecido a que refleje, que se vea como, pero ya la realidad como tal no. Dentro de eso, un esquema de probabilidades, más allá de eso no sabría, digamos, ya. Porque esto además me lleva a una pregunta que tenía que apuntada yo desde el inicio y esa va para Juan Pablo. Es que cuando ha comentado esa estructura de funcionamiento de respuesta a estímulos, claro, uno puede pensar que eso, pues en principio, dices, pues tienes estructuras más complejas, el abanico de respuestas es más complejo, ¿no? Pero yo me pregunto, también por desconocimiento, si existen funciones que no sean respuesta a estímulos. Dicho de otra manera, el razonamiento, esa conciencia, es el razonamiento, es una respuesta a un estímulo que lleva el mismo esquema de procesamiento que has hablado. Es decir, cuando tenemos un razonamiento, cuando tenemos pues eso, una autorreflexión, también procede de un proceso de input procesado output. Pues la forma en la que está conceptualizado el sistema nervioso, como lo conceptualizamos cuando lo estudiamos, vamos a hacerlo más sencillo y vamos a pensar en un organismo unicelular y que tiene a un lado un veneno y al otro lado un nutriente. ¿Qué necesita el organismo unicelular para existir? Necesita primero tener capacidad de percibir el entorno, saber dónde está el veneno y dónde está el nutriente. Segundo, procesar la información para decidir hacia qué lado tiene que ir. Y tercero, la capacidad de moverse hacia uno o hacia otro. Entonces, esta simplificación indica tres elementos. Uno es la aferencia, otro es la eferencia. La aferencia es la captación de estímulos, la eferencia es la capacidad de respuesta y la tercera es el procesamiento. Entonces, esta simplificación la vamos haciendo cada vez más compleja hablando del sistema nervioso. Vamos a hablar de la médula, por ejemplo, en la cual tenemos un procesamiento. Es decir, una persona a la cual le mantenemos con vida y le cortamos el cerebro desde el tronco del encéfalo hacia arriba, esa persona puede vivir porque tiene los centros del control del latido cardíaco, respiración, etcétera, y esa persona, en principio, no tiene una capacidad cortical de procesar la información, pero si le doy con un martillo de reflejos en la rótula, su pierna sigue extendiéndose, sigue haciendo un reflejo, por lo cual se preserva en el sistema nervioso la capacidad de aferencia, procesamiento y eferencia, ¿vale? Pues ahora, si nosotros vamos a seguir subiendo, nosotros vamos a seguir pudiendo justificar que cada estructura está relacionada con una aferencia y una eferencia. Pero lo que es muy difícil de justificar es la experiencia individual de esa respuesta. Es decir, la experiencia individual, la experiencia que cada uno tiene de su propio ser, eso es algo que es muy difícil de justificar simplemente por una acción-reacción, por un procesamiento de información. Es decir, tenemos que saber que el cerebro por ahora mismo, nosotros como lo podemos entender o conceptualizar, es como
una herramienta que le sirve a nuestro cuerpo para reaccionar frente al entorno y mantener la homeostasis. Esa conceptualización, nuestras teorías la soportan totalmente y nuestro conocimiento totalmente soporta el hecho de que nosotros podamos decir que el ser humano es una máquina, un sistema que busca la homeostasis. Y para buscar la homeostasis se basa en el análisis de las aferencias, el procesamiento y en la respuesta a las deferencias. Y que pueden haber más variedad, claro, si es que el ser humano, el sistema es cada vez más complejo, hay más variedad de respuestas y hay adaptaciones a respuestas. Sin embargo, ¿por qué escoge un sistema unas respuestas y otro escoge otras? ¿Por qué esa estereotipia de las reacciones pueden ser a lo mejor más frecuentes en un ser humano y no son exactamente las mismas respuestas que dan todos los seres humanos frente a una percepción igual? Eso es lo que no podemos actualmente responder. No puedo decirte que no sea determinista, porque a lo mejor en algún momento se descubre algún mecanismo que hace que eso sea determinista. Pero por el momento parece que ahí es donde habita el libre albedrío del ser humano, incluso ese ser, el ser humano, ¿no? El hecho de cómo es la autopercepción, cómo es la percepción de la experiencia de el ejercer el control de esa máquina. Es decir, cómo el habitar dentro de nuestro cuerpo y nuestro cerebro, esa percepción individual que tenemos cada uno de nosotros, cómo se justifica. Y uno de los experimentos que hay, que es muy interesante y que tiene muchas variantes, es cómo es que, por ejemplo, los anestésicos cambian esa conciencia de la existencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros dormimos y cuando nos dormimos y nos despertamos, somos conscientes que hemos estado dormidos y que ha pasado el tiempo. Pero si nos ponen un anestésico y nos meten al quirófano, nosotros es como que si el mundo se hubiera parado. Es decir, es como que te dicen, te voy a poner anestésico, y al minuto siguiente otra vez te despiertas y dices, ya ha pasado, ya me han operado. Pues sí, te hemos operado. ¿Y qué ha pasado en ese momento? ¿Se ha anulado tu conciencia? ¿Se ha anulado tu ser? La pregunta es, mientras estás anestesiado, ¿sigues existiendo? ¿Sigues siendo? ¿Se ha puesto en pausa eso que eras o no? Y se ve que pues, la corteza parietal superior es una de las cortezas que probablemente justificarían esa sensación. Pero no sabemos si es un fenómeno de la función de esa corteza o es que esa corteza imposibilita que sea autopercibido eso. Es decir, que aquí, como veis, en la neurología hay muchas certezas cuando tenemos que examinar a un paciente, pero por detrás hay un montón de preguntas también. Jolín, vaya preguntas, Juan Pablo. Padre Rafael. Sí. Que, cuando decías esto, si tenemos comportamiento que no sea una respuesta a algún estímulo, ¿no? Que parezca como... Me recordaba, ha salido hace poco un libro, bueno, unos meses, Sapolsky, que se llama Determined, ¿no? Determinado, que es uno de los grandes defensores de que el libre albedrío no existe y determinista absoluto y tal, ¿no? Y uno de los límites, de los defectos que le veo al libro, es que precisamente te habla de libre albedrío, que según él no existe, como algo que sale totalmente de la nada, ¿no? Dice, ¿tenemos alguna acción que no venga influida por un estímulo, por tu educación, por tu no sé qué, por tal? Pues no, imposible. O sea, pero nadie le llama a eso el libre albedrío, ¿no? O sea, que cuando hablamos de libre albedrío no es la libertad de un dios que crea el tablero de juego, sino la libertad de un jugador. O sea, que no es la libertad de elegir tus cartas, sino que tienes 5 cartas y puedes elegir si tiro el as o tiro la reina, ¿no? Entonces, para mí no sería tanto una acción que no brota de ningún estímulo, de ninguna provocación, de nada que nos atrae, sino más bien ante esa realidad que nos provoca, que nos estimula, que nos atrae, la pregunta es si hay un único curso posible o, aunque sea dentro de un abanico limitado, puede haber una causalidad top-down en el que nosotros determinamos que se active o no un mecanismo u otro, ¿no? Juan Pablo hablaba pues, de ese, ¿no? nivel básico de una bacteria o de un organismo unicelular buscando veneno o comida. Obviamente actuamos todos los seres vivos en base a un espacio atractivo o reactivo, ¿no? de ese estilo. La cuestión es entender qué significa el hecho de que en el ser humano tenemos un campo en el que no solo aparecen comida o veneno, sino que aparecen ideas abstractas, ¿no? Y hablamos de la realización y el estar en paz con uno mismo y el sentido de la vida y una serie de cosas que no tienen una traducción física espontánea, sino que se mueven, es como un espacio, es como un campo de juego. Si el organismo unicelular tiene ese campo de juego limitado de veneno, comida, nosotros tenemos como un campo, o sea, un segundo piso en el que hablamos de realidades abstractas, ¿no? Y en el que nos motivan no solo las realidades que tenemos delante, sino las ideas de ese estilo y a las que, si existe libre albedrío, querría decir que en última instancia yo puedo dar mi adhesión a un valor antes que a otro, ¿no? No tanto el apretar un botón espontáneamente en un momento dado o hacer una acción que no venga de la nada,
sino el reflexionando ante dos valores, dar mi adhesión a uno o a otro, ¿no? Y así hacer una causalidad top-down. Y brevísimamente, de lo que mencionaba ahora Juan Pablo, de la conciencia, ¿no? Y que antes también habías mencionado, bueno, no me acuerdo ahora, pero yo pensando en la existencia del libre albedrío y de la conciencia, esto lo veo súper compatible con que existen unas condiciones necesarias. O sea, que hay unos organismos subyacentes que si no están o si son dañados, desde luego se anulan y desde luego te quedas sin libre albedrío o no ejercitas la conciencia en ese momento. Yo creo que en el momento que pierdo la conciencia sigo existiendo, pero mis potencias operativas y mis actos de hombre libre desde luego quedan limitados, ¿no? Y para mí un ser humano que tenga dañadas sus estructuras cerebrales que hacen eso posible, para mí seguirá siendo un ser humano, pero desde luego no puede ejercitar un libre albedrío, ¿no? Entonces, la pregunta es si, dadas esas condiciones, emerge algo que no es solo física en interacción, sino una causalidad top-down, emerge un nivel realmente novedoso, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Obviamente, yo como médico no podría hacer mi labor si no creyese que el ser humano es un ser humano independientemente de su función cerebral, sobre todo trabajando en daño cerebral. Muchos de mis pacientes no son capaces de expresar su voluntad, ¿no? Y algunos pacientes están en coma vigil. Pero quería primero hacer un matiz de lo que acabas de decir de las ideas abstractas. Para nosotros las ideas abstractas, para el ser humano en el cerebro, se vuelven análogas a las ideas reales. Por ejemplo, digamos, el hecho de la realización personal. La realización personal va a tomar el matiz como si fuera, por ejemplo, el obtener comida, ¿no? Es decir, lo vamos a hacer, vamos a hacer los equivalentes, exacto. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos, si os digo, sacad papel y lápiz y guardad todo el resto, se convierte como en me va a atacar un león. Es lo mismo, porque el sistema simpático se va a activar igual, es la misma analogía, ¿no? Y pues luego de las estructuras necesarias, obviamente, ahí es una frase que he oído a mucha gente, a muchos filósofos, de el necesario y el suficiente, ¿no? Eso es muy, muy importante y a mí me impacta mucho esa idea de las estructuras cerebrales, por ejemplo, más arriba del tronco encefálico, ¿son necesarias para que el ser humano exprese su voluntad? Pues sí. Y si son suficientes, no lo sé. Es decir, no sé si es suficiente tener un cerebro que funcione bien para que expreses tu voluntad de manera ejecutiva. O sea, es decir que es necesario, evidentemente, porque si tienes una lesión cerebral que impida la función sobre el tronco encefálico, no vas a poder hacerlo. O sea, es imposible que lo hagas. Pero si es suficiente, pues hay muchas pruebas de que no es suficiente del todo o que no somos capaces de ver las alteraciones donde están. O sea, tenemos pacientes con lesiones axonales difusas, que son lesiones mínimas en muchas partes del cerebro, que a una lesión aparentemente a nuestros ojos igual, hay un paciente que está muy bien y el otro paciente está en coma. Entonces, creo que no poseemos el nivel de resolución en cuanto a nuestra investigación de la realidad física todavía, como para asegurar una posición. Es decir, en estos debates también estamos como jugando a prever, ¿no? Con los datos que tenemos, pero realmente a lo mejor es como si nosotros con unos rayos X queremos vaticinar lo que vamos a ver en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, probablemente hay una limitación que se va a ir resolviendo con el tiempo y va a podernos posicionar en ese sentido. Pero a día de hoy, yo creo que todos estamos bastante de acuerdo en que no hay un determinismo claramente defendible, ¿no? Bueno, a todo esto estamos aquí haciendo el debate. No sé si hay alguna pregunta entre el público que quisiera hacerse. Yo estoy aquí mirando la aplicación, que tendríais que acceder a través del QR y no veo ninguna pregunta. Y por eso no estoy aquí dando paso al público. Pero si quisierais plantearla, es el momento ahora. No sé si sabré ver las preguntas o no. No sé, si no, también somos 4 gatos. Claro, aquí en voz alta, a mano alzada, si alguien quiere hacer alguna participación, sería el momento adecuado. Bueno, pues si no, yo os voy a plantear, si queréis, a modo de cierre, una pregunta que va más allá del objeto que hemos tratado hoy, ¿no? Y quizás sea una pregunta que sea muy académica, ¿no? Y es, en vuestros campos, en vuestra ciencia particular, ¿pensáis que tiene sentido plantearse la pregunta sobre la libertad humana? Jorge, ¿quieres empezar? Ya que te veo aquí. ¿Tiene sentido la pregunta sobre la libertad humana? ¿O es algo a lo que ni siquiera deberíamos optar a plantearnos, ¿no?
Definitivamente tiene sentido, digamos, es absolutamente importante. Siento que desde mi área, digamos, pensándome como física, matemáticas, aunque a veces eso, somos los que decimos cómo se mueven los planetas y por qué las partículas hacen esto y aquello, creo que podríamos aportar no tantísimo. Entonces sí, es muy, muy relevante. Pero de nuevo, creo que para encontrar una respuesta, lo que aportaría la física, la matemática es, sí, es un par de pistas, tal vez un marco que ayudara, tal vez un par de respuestas más de esto de como las cotas. Digamos, esto puede suceder dentro de pues, las cotas que nos da la termodinámica, la cuántica, etcétera. Pero más allá de eso, pues eventualmente, y además ni siquiera en este momento, eventualmente cuando ya hemos avanzado más, decir, pues dentro de este abanico, podemos decir esto, este marco nos ayuda estructuralmente para decir aquello. Creo que pues sí, necesitamos conversar mucho con otras áreas. O sea, yo pensaría, tomando eso que decías de conversar con otras áreas, yo matizaría en el sentido que yo creo que el libre albedrío desde luego cabe en un cuadro que todo ser humano se forma de la totalidad del universo, el preguntarse si existe la libertad, pero diría que no estrictamente hablando, me daría la impresión, desde las ciencias positivas, ¿no? O sea, que más que un elemento a integrar en la física o en la biología y tal, el libre albedrío sería como el límite, o sea, como el límite con el que chocas de tu disciplina, o sea, porque entiendo que las ciencias positivas, sobre todo la física, quizá la biología menos, ¿no? Pero están pensadas no solo para explicar, sino también para prever. Y están pensadas de un modo, muy a menudo por lo menos, diría, metodológicamente determinista, ¿no? Entonces, como que lo que puede ser el libre albedrío, desde la perspectiva de una ciencia que es metodológicamente determinista, lo percibirás quizá como azar, como ruido, como incapacidad de explicarlo con tu modelo, pero desde tu ciencia no puedes decir es libre albedrío, solo puedes decir llego hasta aquí, ¿no? Entonces, no sé si es pensable otro tipo de ciencia en el que eso se pudiera integrar. O sea, para mí es una pregunta abierta, pero yo creo que tal y como las conocemos hoy, diría que no. Pero el que no quepa, digamos, en la ciencia física o en la ciencia biológica, estrictamente hablando, no quiere decir que no quepa en la realidad o que no quepa en la mente del físico y del biólogo, que es ser humano y que tiene un conocimiento y unas preguntas y unas respuestas que van más allá de su disciplina, ¿no? Aquí alguien apunta, de hecho, ahora te dejo, que si es una pregunta que realmente se nos queda grande, ¿no? Muy rápido, algo que pues digamos, yo creo que es importante puntuar es en ciencias positivas, en física, matemáticas, en biología también, al final del día, esa realidad con la que trabajamos es cosas que podemos medir y darles un número. Digamos, suena como que estoy haciéndolo muy mínimo, pero al final del día es eso. Como que hay ciertas cosas como posición, velocidad o distribución de probabilidad que yo les puedo poner un número, las puedo medir y esa medición la caracterizo como... Y de nuevo, yo pensaría que la realidad va mucho más allá de solo eso. Digamos, eso sí que siento que ahí solo no, digamos, no cabe. Juan Pablo. Bueno, la libertad es un aspecto en el cual todo el mundo piensa y cuando la gente viene al médico es muy, muy importante y más allá de mi campo de investigación, cuando a una persona le diagnosticas una enfermedad, la persona una de las preguntas que te hace es ¿por qué? Y el por qué viene ligado a una pregunta que tiene mucho que ver con la libertad. Los pacientes cuando tienen una enfermedad, cuando todos tenemos una enfermedad, nos preguntamos si sería nuestra culpa el tener esa enfermedad. Todos nos preguntamos de eso. Todos nos preguntamos si hubiera comido distinto, si hubiera hecho deporte, si hubiera hecho esto, me hubiera dado esta enfermedad. Y a veces es un descargo, es un alivio cuando el médico te dice no tenías libertad. Tú tenías este gen y ibas a hacer la enfermedad sí o sí. Vale, en ese sentido la libertad te permite, que te quiten esa libertad te alivia. Pero luego cuando tú preguntas ¿y qué puedo hacer? Si no hay nada que tú pudieras hacer con tu libertad, te están quitando también una oportunidad. Es decir, si a ti te dicen, mira, esto es genético, no puedes absorber absolutamente nada para solucionarlo, no has hecho nada para causarlo y tampoco puedes hacer nada para solucionarlo. Te quitan toda la herramienta terapéutica como médico. ¿Por qué? Porque si todo fuese así, no deberíamos ni siquiera luchar por diagnosticar las enfermedades porque te vendrían las enfermedades cuando te vengan y como no puedes hacer nada, pues tampoco vale la pena hacer nada. Cuando ves a un paciente, y hablo de este sentido que es más cercano a todos que a lo mejor mi campo de investigación,
Pues una de las herramientas principales también es la libertad. Y la libertad es una de las herramientas terapéuticas más fuertes que hay. Porque si el paciente percibe que su actitud frente a la enfermedad va a cambiar el desenlace de la enfermedad, es una herramienta súper potente. Es decir, darle al paciente la percepción y hasta casi la seguridad de que él no puede, a lo mejor, haber influido en cómo se presentan las cosas, pero sí puede tener una decisión libre de cómo se está tomando las cosas y cuál va a ser su actitud con la enfermedad. Es una herramienta muy poderosa. Y yo diré que todos los médicos experimentamos el hecho de que la misma enfermedad en dos pacientes muy parecidos, mismo estrato económico, misma educación, etcétera, puede ser vivida de dos maneras totalmente distintas y puede tener dos desenlaces totalmente distintos. Si a eso subyacen millones de procesos biológicos, psicológicos, etcétera, obviamente eso somos conscientes que hay, no sabemos cuáles son, pero yo creo que la libertad es un tema importantísimo para los médicos. Es decir, para el punto de vista de mi investigación y para la medicina, yo creo que el hecho de la esperanza frente a la enfermedad tiene mucho que ver con la libertad. Es decir, si yo al paciente le enseño de que su libertad hace que pueda modificar el curso de la enfermedad, eso es una herramienta terapéutica súper importante. Por lo cual, la respuesta es que es importantísimo en mi campo de investigación el tema de la libertad. Bueno, ahora la gente se ha animado, pero como estamos un poco ya pillados de tiempo, voy aquí a seleccionar dos preguntas muy rápidas. Una se va quizás para el padre Rafael, ¿no? Y aquí alguien ha dicho, según la Biblia, el destino existe. Pero bueno, que quizás se podría plantear de otra manera, ¿no? Es cómo la teología puede pensar en la relación entre determinismo o la determinación, la causalidad. No, me río no porque sea mala pregunta, sino porque siempre me la hacen. O sea, que es un clásico. Igual hasta le identificas el... O sea, yo diría que según la visión cristiana, por lo menos hablando desde la perspectiva teológica, somos libres, y es más, si demostraras que vivimos en un universo determinista, en cierto modo falsarías el cristianismo. Entonces es relevante y creemos que sí somos libres. La gente suele hacerse esta pregunta con la idea de la omnisciencia de Dios, ¿no? Que según la teología católica, Dios conoce el final de toda la historia y Dios ya sabe todo, ¿no? Pero está esa paradoja que es difícil de entender, pero tiene sentido si uno la piensa a fondo, que es que nosotros creemos que Dios te crea libre, por lo tanto tú puedes autodeterminarte y definir en última instancia quién eres y si das tu sí o tu no al amor y cuál es el sentido de tu existencia en ese sentido. Pero eso no es obstáculo a que Dios, estando fuera del espacio-tiempo, ve como toda la historia desde fuera. Entonces, Él sabe lo que vas a hacer, pero eres tú que lo haces, ¿no? O sea, el hecho de que Él lo sepa no quita que eres efectivamente tú quien toma esa decisión, ¿no? Entonces, está fumada para que lo reflexionéis en vuestras noches de insomnio, pero esa sería la posición cristiana. Que de alguna manera Dios lo sabe, pero eso no quiere decir que seas presa de un destino inevitable, sino que efectivamente, de una manera misteriosa, igual que si en el mundo son ese conjunto de programas, ¿no?, que rigen la materia, pues el ser humano es programa, pero también es programador, porque es imagen de ese gran programador que sería Dios, y que también a imagen de él puedes decir hágase y cortar el crisantemo, ¿no? Seleccioné aquí otra pregunta que se la voy a pasar a Jorge. La pregunta la han formulado diciendo, o sea, están preguntando, por lo que yo entiendo, de la relación que hay entre la complejidad y el nivel de determinación que tiene un comportamiento. Aquí alguien dice, cuanto más complejo sea la materia o el organismo, es más probable que sea un comportamiento, que tenga un comportamiento determinado o determinista. Creo que sería el contrario, ¿no? Digamos, entre más simple el comportamiento estaría más determinado. Y hay como dos niveles en donde uno lo puede ver. Pues por un lado la complejidad, hay medidas de complejidad, ¿cierto? Uno puede decir, esto es 5, es menos complejo que esto que es 12. Y sí que pues a menos complejidad hay más, las cosas están más determinadas. Y viene a mi mente como un experimento de estos en donde uno trata de hacer un programa que sea como un poco vivo, conectando con lo que decían ahora de la temperatura que uno le pone a un modelo de lenguaje. A veces pues hay modelos en donde uno puede ir bajando la temperatura en el sentido de que los hace cada vez más deterministas. Entonces, por ejemplo, uno tiene, pues no sé, una hormiga haciendo algo de búsqueda, algo como que al principio es un poco aleatorio y luego tiene más pistas y es menos aleatorio y luego al final ya sabe por dónde va y es totalmente no aleatorio. O pues no una hormiga, yo en Madrid. Entonces, pues digamos, hay una medida de complejidad que entre menos complejo es algo, pues está más determinado, digamos, están conectadas.
No sé si eso responde a la pregunta, pero sí, obviamente una estructura mucho más compleja, pues parte de ver ese mucho más complejo es, digamos, tiene un abanico de posibilidades más grande. Sí. Y al final, pues eso, hay un límite en donde ya no, ya como que salta más allá de lo que cabe en esa complejidad. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya, creo que ha sido un debate interesantísimo, creo que ha sido una suerte poder estar aquí escuchando las opiniones de los tres ponentes. Y ahora, como decía al principio, lo que nos queda no es quedarnos con una posición u otra, sino lo que nos queda es integrar esa posición, sobre todo para seguir planteándonos las preguntas buenas que nos conduzcan a ese acercamiento hacia la pregunta sobre la libertad. Nada, finalmente insistir en daros las gracias a los tres, al público, y estoy seguro de que en siguientes ocasiones podremos seguir debatiendo sobre temas tan interesantes como este sobre la libertad. Muchas gracias a todos.